Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Bueno, aquí volvemos una semana más, un nuevo programa, un podcast de Un Gran Viaje en el que tengo la suerte, mejor dicho, de entrevistar a viajeros y viajeras que han hecho grandes viajes. Hoy va a ser el programa muy especial, constatando una cosa que muchos de vosotros ya sabéis, que viajar engancha. Y no solo el hecho de viajar engancha, sino hacer grandes viajes engancha. Y si has hecho uno, no es nada descartable que en tu mente tengas que hacer un segundo. De hecho, es el caso de Eva Abal, que no ha hecho un gran viaje, ha hecho 2 grandes viajes y bueno, siguen pensando y confabulando con su pareja actual, Dani Queral, con quien hizo el último en un futuro gran viaje. La verdad es que cuesta muchas veces dar ese primer paso para empezar ese primer gran viaje, pero una vez lo has hecho, una vez lo has acabado, has vuelto a casa, lo has disfrutado, lo has madurado, empezar y soñar con un segundo sin tantos miedos como se tenía en el principio es muchísimo más fácil. Y eso es lo que nos van a demostrar y de lo que vamos a hablar hoy con Eva y con Dani, que espero que os resulte muy interesante, tanto como a mí me ha resultado hablar con ellos. Os dejo la entrevista enseguida. Un saludo y gracias por estar ahí. Bueno, hoy estamos hablando con Eva Abal y Dani Queral, una pareja que se conocieron en 2018, una orensana y un madrileño que habían hecho grandes viajes por su cuenta, independientemente, antes de conocerse, y que en 2018, a raíz de que forman pareja de vida, pues forman pareja viajera y se hicieron un bonito viaje de 8 meses por América Latina, por Sudamérica en concreto. Hoy vamos a hablar con los dos y, si no me equivoco, ya les tengo al otro lado del micrófono. Eva, Dani, ¿cómo estáis? Muy bien, Pablo. ¿Qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Pues estupendo y encantado de hablar con vosotros. Nos vimos hace poquito por vuestra casa en Galicia, pero no tuvimos, o nos dedicamos a otras cosas más que a grabar podcast, a ponernos al día. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar, si os parece, un poquito de, bueno, de vuestra experiencia viajera, de vuestros grandes viajes, de los 3 que habéis hecho o más. Y si te parece, empezamos por Eva, que digamos fue la primera que empezó en esto de los grandes viajes, porque en 2014 y después de pillarse una excedencia se fue a dar la vuelta al mundo. Si no me equivoco, ¿verdad, Eva? Sí, así es. Bueno, esta vuelta al mundo que hiciste por Sudamérica, luego por Oceanía, Australia y el sudeste asiático, duró 11 meses. ¿Por qué sentiste la necesidad, o en esa época tenías 32 años, qué se cruzó en tu mente para que dejaras tu trabajo con una excedencia, tú eres ingeniera de teleco, y te lanzaras a dar la vuelta al mundo? Pues la verdad que tenía muchas ganas de hacer un viaje sin fecha de regreso. La vuelta al mundo fue una de las salidas que encontré, como podría haber sido otra, de comprar un billete para irme a Sudamérica y después volver cuando coincidiese, pero sí que tenía algunos destinos que tenía muchas ganas de visitar y se presentó como la oportunidad de hacerlo sin tener una fecha obligatoria de vuelta, pudiéndole dedicar a los destinos el tiempo que me apeteciese y no teniendo que correr como haces normalmente en vacaciones más limitadas. Así que nada, ahí me fui. ¿Ya habías viajado, ya eras mochilera, digamos, antes, o se te cruzó el cable y te lanzaste a la aventura americana de buenas a primeras? No, llevaba unos años viajando. De hecho, viajo desde pequeña. Tengo la suerte de que con mi familia he viajado tanto dentro de España como por Portugal cuando era pequeñita,
pero sí que cuando estaba en la universidad y aparecieron estas oportunidades de los vuelos de bajo coste, empecé a viajar a visitar amigos Erasmus y este tipo de cosas, después estando de Erasmus también, y el gusanillo fue creciendo, creciendo hasta desembocar en la vuelta al mundo. ¿Y no te dio miedo o vértigo tomar la decisión de eso, de pillarte la excedencia, irte a viajar durante un año o sin fecha de vuelta? Porque eso ya son como palabras mayores. Sí, me dio mucho miedo, muchos nervios, muchas noches de inquietud, sobre todo más que por mí misma, porque yo la decisión la tenía firmemente tomada. Me daba miedo el regreso, si iba a tener trabajo, si iba a tener dinero, ¿sabes? Estas cosas de la vida cotidiana, qué iba a pensar mi familia, si me marchaba y hacía cosas que no están establecidas para la gente considerada normal, entre comillas. Pero bueno, yo soy muy impetuosa y sí que es cierto que llevo las decisiones hasta el final de sus consecuencias. Una vez que tomo una decisión, la asumo y aunque esté equivocada, pues prefiero hacerla que luego arrepentirme. Bueno, el viaje lo empezaste con un amigo, unos meses después tomasteis rumbos separados. Eh, ¿No te asustó, digamos, el haber empezado con un amigo y luego pues quedarte sola? ¿No pensaste, me vuelvo? Sí, sí, por supuesto que sí, claro que lo pensé, porque aunque sí que es cierto, Pablo, que el viaje inicialmente yo lo planteé para hacerlo yo sola. Después con este amigo, que era un amigo con el que viajaba normalmente, llegamos a la idea de que podíamos hacerlo juntos, pero luego es cierto que, bueno, no es lo mismo viajar a veces dependiendo del nivel de confianza, tampoco es lo mismo unas vacaciones que 3 meses, 24 horas juntos, así que cuando decidimos separarnos, ahí sí que fue un momento como de dificultad personal, porque claro, de repente te encuentras tú sola en un país que no conoces, tienes que hacer nuevos amigos, romper barreras, reestructurar tu vida de otra forma, pero lo que se pierde por un lado es cierto que por otro se gana y al final me sentí muy cómoda porque tienes la capacidad de decisión total de qué vas a hacer, tú vas donde tú quieres cada día, comes donde tú quieres, haces quizás más amigos nuevos porque estás abierto a hablar con gente que igual antes pues no te hacía falta y al final es una experiencia diferente pero yo creo que muy positiva. El viaje te llevó por tres grandes zonas, se podría decir, por Sudamérica, luego por Polinesia y Oceanía y por el sudeste asiático acabando en India. ¿Qué recuerdas de aquel viaje? ¿Qué significó para ti? Bueno, yo creo que cambié completamente a nivel personal. La esencia sigue siendo la misma, pero creo que valoro mucho más cosas que antes no valoraba, como sobre todo a la hora de viajar, los momentos con las personas que son de un país, con las pequeñas comunidades, más que el hecho de ver un monumento o de visitar un parque nacional, que también me resulta interesante, me gusta mucho conocer a la gente de los sitios. Y siempre me acuerdo de esto porque me acuerdo que antes cuando viajaba en vacaciones una de mis amigas decía, ay, a mí la gente no me interesa, he venido aquí a ver los sitios y check, check en el país. Y cuando estaba en la vuelta al mundo sentía esa sensación de libertad de decir, jo, puedo estar aquí hablando con este señor que me está invitando a un té y qué bien me lo estoy pasando, es que me gusta este salseo, me gusta porque me llevo esos recuerdos mucho más en el corazón que los de subir a un pico a ver una montaña. Especialmente supongo en Sudamérica, ¿no? Que el hecho de hablar el mismo idioma supongo que facilita bastante esa conexión. Sí, y de hecho, para mí, antes del viaje pensaba que Sudamérica iba a ser mucho más aburrido porque no había como el interés de que tienes un idioma distinto, esa barrera, pero al final es mucho más enriquecedor porque el poder tener el mismo idioma y comunicarte con la gente y saber que tienes el mismo idioma, pero la cultura es completamente distinta, la forma de vivir, las costumbres, es muy guay, la verdad que es muy guay. Mm. He leído por ahí en tu propio blog una idea, un viaje, que el regreso fue bastante duro, ¿no? Lo calificas, creo recordar, como el vacío. ¿Cómo fue eso, la vuelta, que por otra parte era lo que más temías al principio antes de empezar el viaje? Sí, pues fue complicado, pero sobre todo porque me sentía un poco desubicada. Tú te das cuenta que has estado un año fuera, 11 meses, ¿no? Y con aventuras nuevas cada día, has visitado 1000 sitios, has conocido a muchísima gente y llegas
y las conversaciones con los grupos de amigos son las mismas de siempre. Igual se sigue hablando del cotilleo de turno de Belén Esteban y como que me sentía por un lado fuera de lugar, ¿sabes? Como si hubiese dejado de encajar en los grupos de amigos que siempre habían sido mis amigos. Y me costó volver a encontrar mi sitio, porque, claro, tú mientras estás de viaje eres el protagonista de tu mundo y tienes tus historias, tus anécdotas, pero cuando llegas, bueno, te preguntan qué tal, cuáles han sido tus sitios favoritos y chao, no ha pasado nada. Aprendí a convivir con eso y, de hecho, ahora casi nunca cuento ya nada de mis viajes que no sea a través del blog, porque creo que a mucha gente sencillamente no le interesa, entonces, ¿para qué les voy a dar la turra? Sí, Sí. en ese sentido o sea, la experiencia también es parecida. Yo creo que ahí también es el punto de que la gente que sigue en su día a día un poco más cotidiano de trabajo, casa, casa, trabajo, no ha vivido a lo mejor una experiencia similar de impacto que hace que alguien que lo hace pues le genere esa duda de, ay, pero ¿cómo has sido y qué has vivido? Porque de gente que sí ha tenido a mi alrededor ese tipo de experiencias, sí que he recibido más preguntas del tipo de, ¿pero qué sentiste? A ver, cuéntame, no me cuentes las cosas bonitas y todo eso, cuéntame qué es lo que tú sentiste, los momentos más profundos, o sea, esa parte sí que noto esa diferencia con la gente que a lo mejor ha vivido algo similar, que no digo que se haya ido de viaje durante X meses, me refiero a un cambio significativo en su vida, en su día a día. Sí que he recibido más ese tipo de preguntas, ese tipo de interés que, bueno, pues que el resto de gente. Y no culpo ni nada, simplemente es un factor que hace que la relación y el tipo de preguntas sea distinta. Sí, a mí me ha pasado por completo eso. Yo no he perdido el contacto con los amigos de la escuela, de la universidad, del barrio, etcétera, etcétera, pero sí que tienes una relación muy distinta a nuevos amigos que sí que he hecho, pues de eso, que han pasado por experiencias parecidas como vosotros y que al final como que te encuentras hablando el mismo idioma, ¿no? Como que has pasado por los mismos miedos, los mismos aprendizajes, la misma experiencia vital y casi no hace falta decirte nada, ¿no? Porque sabes lo que está pensando el otro y lo que ha vivido el otro y lo que ha significado ese viaje, ¿no? Supongo que os referís a esto también. Bueno, Dani, ya que has aparecido por ahí en la intervención, era más o menos cuando Eva estaba volviendo de su viaje, era cuando tú, que tenías una carrera pues ya consolidada de fisioterapeuta, pues decidiste en septiembre de 2015 irte a tu gran viaje. Que te pregunto un poco lo mismo que a Eva, ¿qué motivó por qué dejas esa carrera en la que has dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo como la fisioterapia, una profesión tan útil además, que por qué, digamos, ese giro a raíz de, o profesional para irte de viaje? Pues, bueno, hay varios motivos. Uno de ellos es que las ganas de viajar habían ido incrementando cada vez más en los años anteriores y llegó un punto en 2014 donde, bueno, después de diversas reflexiones mías personales, me di cuenta de cosas que quería hacer y que cosas que me gustaban de ese momento. Me gustaba ser fisio, pero había una parte viajera que me estaba llamando, una parte artística, creativa que también me estaba llamando. Y bueno, pues a raíz de ahí me dejé un poco llevar y dije, vale, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? Pues me pide moverme por el mundo y que surja lo que tenga que surgir. Y ya sea una rama creativa, ya sea lo que sea. Y a partir de ese momento, pues yo tomé la decisión, pues a finales de 2014, avisé a mis jefes que cogía la excedencia, que era de año y medio, y o sea, lo decidí con una seguridad de decir, sí, es esto, y además que no me voy a echar para atrás. En ninguno de estos meses que hay hasta que me vaya en septiembre, o sea, lo tengo clarísimo. Y por otra parte también estaba el punto de que como fisio llevaba 10 años trabajando, es un trabajo que me gustaba, me sigue gustando en las partes en las que sigo mínimamente vinculado, pero también era algo que me fatigaba, sobre todo también a nivel mental, estaba en un hospital, me generaba en ciertos momentos, pues bueno, un punto de exigencia que en algunos momentos no me gustaba. Y bueno, pues sumado una cosa con otra,
pues básicamente hice el movimiento vital que necesitaba, que era desconexión y año y medio de excedencia, y a la vuelta pues ya vería a ver qué iba a pasar, si volvía como fisio, si volvía como pintor o lo que Sí, fuese. sí. Bueno, pero era un tiempo para eso, dedicarte a ti, a esas pasiones que estaban emergiendo. De hecho, elegiste Asia como destino de ese gran viaje que en principio iba a durar como un año y medio, pero se quedó en 3 meses. ¿Qué es lo que sucedió en este? ¿Por qué hubo ese cambio de planes? Jo, me morí de miedo y volví. No, es coña. No, pues mira, fue circunstancias de la vida, poco antes de salir de viaje, pues que iba a ser en septiembre, a principios de septiembre, pues meses antes conocí a una chica y bueno, pues empecé una relación. Y el primer lugar de viaje fue India, que ya se vino durante unas semanas y después volvió. La cosa yo tenía en mente, pues seguía con mi idea del viaje, de continuarlo por los países que me apeteciesen y bueno, pues también con la idea de que por ahí estaba esta persona que se había sumado dentro de las necesidades que podía tener yo mismo de, pues, ¿qué elijo? ¿Vuelvo? ¿Me quedo viajando? Y eso se prolongó durante pues un par de meses más y sobre todo por también el punto de que ella estaba un poco más requiriendo un poquito más mi presencia, yo que me iba encontrando un poco con la sensación de, pues la verdad es que me apetecería estar con ella, me apetece también estar viajando, hubo un momento un poco ahí de tensión mía interna en Japón, en Osaka, recuerdo que estaba ahí con la duda de, venga, ¿qué quieres hacer? ¿Regresas? ¿Sigues? ¿Regresar implica no volver a viajar? Bueno, estuve ahí en un punto de decir, ahora mismo vamos a probar lo mismo que hice hace unos meses de dejarlo todo para viajar, pues ahora vamos a probar también a apostar para regresar y ver qué sale de aquí. Y nada, pues ese fue el motivo, básicamente, que a los 3 meses, después de estar en India, en Japón, en Malasia, en Camboya, que fue el último de los países, pues ya volví a España. De hecho, volviste a trabajar eh, como fisioterapeuta una buena temporada. ¿Te quedó una espinita por el hecho de haber vuelto, de no haberte mantenido fiel a ese plan inicial? Pues te diría que a partir de cierto momento sí que lo vi más claro que tenía esa espinita por ahí. O sea, al volver yo quería estar con esta persona, se sumaron otros dos elementos, que la relación pues no estaba yendo por donde pensaba que iba a ir. Y bueno, pues los primeros meses de ese año, de 2000, estamos hablando 2016, pues fueron complicados en el sentido de que yo estaba viendo que había regresado de un viaje, la relación no estaba funcionando bien, ya estaba con, bueno, diversas circunstancias personales y yo me iba notando con el punto de, ostras, pues mi deseo de viajar sigue ahí. Y bueno, hice un pequeño viaje donde grabé un pequeño documental por España, que para mí fue como un punto de decir, tú lo que quieres es viajar. Y lo que te está costando ahora mismo es decir que no a seguir con esta persona. Y básicamente, pues fue lo que ocurrió meses después, donde pues, decidí cortar y lanzarme otra vez de viaje a otro continente, en este caso a Oceanía. Y me fui, pues, dentro del tiempo de excedencia que ya no era excedencia, porque lo que has comentado de que seguí trabajando como fisio, seguí, pero no exactamente en el hospital, porque el hospital, después de incorporarme durante una semana más o menos, cerré con mis jefes un despido y ya pues me quedé como libre para hacer lo que yo quisiese. Y estuve por mi cuenta trabajando, pero básicamente ya con la mente en voy a salir otra vez de viaje. Y con la mente voy a salir otra vez de viaje para hacer documentales, para aprender historias, sacarle el máximo jugo a la fotografía, al vídeo en el que te ibas metiendo. ¿Cambió un poco el cómo viajabas al principio a cómo evolucionaste como viajero? Sí, yo creo que sí. El viaje de Asia sí que fue o sea, fue súper experimental. Iba con una idea de experimentar todo lo que pudiese, sacar
de mí pues toda la parte creativa que tenía por ahí un poco adormilada. Y pues el tema, por ejemplo, del documental, de buscar historias y contarlas a través del vídeo, en este caso, pues fue una de las cosas que se fueron definiendo. A partir de ese momento, sí que en los viajes siguientes sí que lo tenía más claro el hecho de que yo quería ir a buscar a los lugares en los que me apetecía ir, historias personales, historias de acontecimientos, de familias, de humanos, y eso fue lo que quizá sí se fue definiendo de una forma más clara a la hora de hacer los siguientes viajes o de decidir cuáles eran los siguientes viajes. Y ya vamos avanzando meses y meses y meses y estamos en 2018 y se empieza a fraguar la idea de un nuevo gran viaje. Un nuevo gran viaje por América Latina. ¿De dónde surge o con qué idea, boceto, qué tenías en mente para este viaje? Pues tenía en mente como hacer, o sea, más o menos como seguir lo que había dejado un poco cortado en el viaje primero, en el que fui a Asia. Porque ese viaje sí que tenía en mente, pues, no sé si hacer una vuelta al mundo, pero sí recorrer por lo menos unos cuantos lugares y continentes. Y Sudamérica se había quedado ahí como un gran pendiente y es un continente al que quería dedicarle pues un tiempo largo por la extensión que tiene, por la cantidad de culturas que acoge, y me apetecía mucho ver los cambios de frontera, ver los cambios de culturas mismas, y ahí es donde me vino el punto de, pues, tiene que ser Sudamérica ahora mismo. Lo que mencionabas antes, que hablabais antes Eva y tú, que el idioma facilita mucho más esa búsqueda de historias, era otro extra. Y no sé, fue ese punto el que me llevó a decidirme por ir a Sudamérica. La sorpresa fue que tú tenías en mente un viaje que ibas a hacer solo y meses antes entra en tu vida Eva y de repente entra en tu viaje una buena compañera de viaje. Eva, cómo fue esto? ¿Cómo fue esa decisión de irte de viaje con Dani? Pues la verdad que fue también un poco impulsiva, ya sabes, como en la ocasión anterior. Bueno, nos conocimos, nos gustábamos y yo veía claro que si él se iba a ir, o sea, se podía mantener una relación a distancia, no sabíamos lo que podía pasar, pero yo no quería una relación a distancia. Así que empecé a pedirle a él que se quedase, que me parecía súper egoísta, y decidí que me iba de viaje con él, que me parecía mucho mejor plan. Y Claro que sí. Vaya, a los que hemos probado y hemos tenido la tentación de hacer un gran viaje, empezar el segundo es muchísimo más fácil. Ya te has eliminado muchos miedos, ¿no? De delante. De hecho, te pediste otra excedencia, ¿no? Para irte de viaje. sí, así es, por segunda vez. Bueno, ¿y cómo fueron esos? O sea, de repente, Dani, tú arrancas el viaje en septiembre de 2018 y unas semanas después, Eva, tú te incorporas al viaje y ya empezáis a viajar juntos. ¿Qué recordáis de aquellas primeras semanas en pareja? Porque no sé si habíais viajado mucho antes juntos por otros países. Sí, habíamos ido al lago de Sanabria. Habla con su madre, que a ti te gustó mucho por lo que hemos visto en redes sociales, que de hecho te comenté, pues el motivo por el que te comenté de forma tan efusiva, más allá de que fuese muy bonito, que es muy bonito Sanabria, es porque fue casi el primer viaje que hicimos. Ah, mira, no sabía, sí, Y sí. de Sanabria a Buenos Aires. Ujú. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue eso de viajar en pareja después de, sobre todo tú, Dani, haber estado viajando más solo? Pues la verdad es que nos sentimos, vamos, hablo por mí, pero yo creo que también por Eva, nos sentimos muy a gusto desde el principio. Los momentos que yo estaba, las semanas que estuve solo ahí en Buenos Aires, estaba hablando con ella, yo estuve, bueno, pues haciendo diferentes visitas, pero tenía bastantes ganas de que viniese. Y una vez ya se unió, ya noté como que ahora sí que estamos todos. Ahora como una sensación de plenitud de ahora sí que empieza, por así decirlo, el viaje. Y la verdad es que durante todos los meses que estuvimos, los casi 9 meses, las sensaciones fueron
perfectas, no sé, o sea, es que con las circunstancias del día a día, pues típicas, a lo mejor alguna decisión, alguna duda, alguna cosa así, pero me refiero a la propia ruta, pero nada más allá de lo típico de cuando estás en un viaje y dos personas, pues a lo mejor tienen que ponerse de acuerdo, pero ni siquiera hubo nada así muy marcado. No, yo creo que en realidad la clave fue que nos encontramos y tenemos una forma muy parecida de ver los viajes, de dejarnos un poco llevar, llegar a un sitio, ver qué hay, si nos apetece nos quedamos más, si no nos gusta pues nos vamos antes y en ese sentido el pensar igual hace que sea mucho más fácil hacer un viaje juntos. Sí. ¿Qué teníais? ¿Teníais alguna lista de cosas que os apetecía descubrir, conocer, visitar en Argentina? Pues, bueno, aparte de los Sí, lugares así a nivel naturaleza, principales, etcétera, quizá siguiendo con la línea de tipo de viajes que nos gusta a nosotros de interrelacionar con personas, eh, quizá el objetivo era contactar con los originarios, con las tribus originarias de Argentina, en este caso de la zona de Patagonia, que es, por así decirlo, una zona donde, debido a las circunstancias históricas, pues los españoles primero, los nuevos argentinos cuando se formaron el Estado argentino y el chileno también, pues esas tribus originarias quedaron más mermadas hasta el punto de que casi desaparecen o actualmente hay pequeños resquicios, pero se sabe muy poco de ellos. Entonces, era como uno de los puntos también de contactar con Yaganes, con Selknam, con Cahuéscar, diferentes mapuches, aunque los mapuches sí que son más conocidos, pero bueno, en Argentina también hay un pequeño conflicto ahí entre las comunidades mapuche y los argentinos, no mapuches, y bueno, pues también conocer un poquito más de cerca esa circunstancia. Y ese quizá fue el, el movimiento más claro que hacíamos cuando nos movíamos por Argentina, de ir a tal zona, pues porque por ahí hay una comunidad y vamos a intentar hablar con esa comunidad, vamos a intentar a ver si nos pueden contar alguna cosa para conocer más sobre ellos. ¿Esto lo hacíais por interés personal o con una, digamos, interés de hacer algún reportaje, documental, etcétera, etcétera? Porque no lo hemos hablado hasta ahora, pero ambos teníais unos blogs bastante activos. Eva, el tuyo era una idea, un viaje, y Dani, un viaje creativo. Blogs en los que habíais dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, que ya empezaban a tener muchos visitantes. No sé si combinabais un poco ese interés personal con un interés profesional por difundirlo de alguna manera. Sí, a ver, la parte, quizá para los blogs entraba, por así decirlo, las entradas, los artículos del blog eran quizá las cosas más oficiales o lo que hemos publicado más de lugares, etcétera. Pero, por ejemplo, en redes sociales sí que estábamos moviendo bastante cada vez que entrábamos en contacto y lo contábamos a través de ahí. Y por mi parte sí que había una idea de hacer grabaciones, en este caso documental, pero se quedó un poco congelado porque en Buenos Aires a la semana y poquito de estar me robaron todo el equipo de cámaras, lentes, Ostras. filtros, etcétera. Entonces, bueno, se quedó un poco ahí con el material a medio gas. Ya. Que, bueno, lo siguiente sí que lo que fuimos haciendo, lo estuvimos registrando, pues con una grabadora de móvil, etcétera, para a lo mejor sacar algún tipo de publicación, ya sea para el blog, ya sea para alguna revista, ya sea para una publicación extra que pueda salir más adelante sobre los originarios de Sudamérica. Pero bueno, no hay ahora mismo nada así concreto que haya salido sobre un documental o
o un libro concreto sobre este tema. Pero desde luego en aquel momento sí que lo íbamos moviendo, te digo, sobre todo en redes sociales. Eva sí que en Instagram iba haciendo unos resúmenes además que los tiene todavía por ahí muy, muy visuales, que hicieron que mucha gente, conforme veíamos en las interacciones de los seguidores de Eva en Instagram, estaban muy interesados. O sea, mucha gente Sí. de Sudamérica, de Chile, que desconocían La estos existencia de los originarios, porque claro, se vende como que, bueno, quitando los mapuches, ¿no? Que sí que es cierto que es el grupo más grande con diferencia en Chile, muchos de los otros pueblos para ellos no existen. Y oye, todavía hay familias completas y descendientes que se sienten parte de esos originarios, entonces hay que darles esa visibilidad que se merecen. ¿Y en qué pueblos o en qué zonas, en qué condiciones viven estos originarios? ¿Están integrados, digamos, en los pueblos perfectamente o más aislados, incomunicados, manteniendo su propio idioma y costumbres? La verdad que en lo que a los idiomas respecta, en la mayor parte de los casos se ha perdido, quedan algunas palabras, pero ya no mantienen, digamos, la tradición oral. Y dependiendo de las zonas, hay algunas comunidades que viven como igual en las afueras de la ciudad, véase, por ejemplo, en Puerto Williams, en Isla Navarino, que está al otro lado del canal de Beagle, Enfrente de Ushuaia. enfrente a Ushuaia, efectivamente, y ahí tienen su propia comunidad, pero está anexa al pueblo principal. No están, digamos que no están dentro del pueblo. Pero en otros sitios, como por ejemplo en Punta Arenas o en... ¿Cómo se llama? O en Puerto Natales, viven integrados en la sociedad. O bueno, en Puerto Edén es que es un pueblo con ciento poco habitantes, entonces sí que es cierto que viven en el pueblo, claro. Sí, pero o sea, sí que han variado bastante porque antes eran, en este caso, canoeros. Yaganes y Cahuéscar, que son los que estarían los Yaganes en la zona de Puerto Williams, en Isla Navarino, y Cahuéscar, que son los que están en la zona ya más norte de Chile, en los canales fueguinos, y eran todos canoeros y vivían en los bordes de las islas, allí donde podían más o menos refugiarse. El interior de la isla era más complicado de acceso, entonces vivían pues con lo justo. A partir de la llegada de los europeos en el siglo XVIII, XIX, pues ya variaron bastante sus métodos, llegó también la cristianización y bueno, pues fueron más integrados dentro de las comunidades que se iban creando, las ciudades que se iban creando. Y hoy día, pues es más ese resquicio o esa herencia la que se ve en estos lugares respecto a estos originarios. Pero sí que se les ve también con ganas de hacerse ver, de que su idioma, las palabras que todavía quedan de su idioma, las defienden, sus tradiciones artesanales. Eso sí que se ve. Quería aprovechar para recomendar, si alguien está escuchando, hay un documental muy interesante de Patricio Guzmán, ¿verdad? Se llama el director. Es un director chileno y se titula El botón de nácar y tiene algunas historias precisamente de estos pueblos originarios y es muy interesante un poco para comprender la situación. Sí. Muchas gracias por la recomendación. Espero que haya decenas, centenares de oyentes escuchando esto. Sin duda. Y voy a dejar el enlace al documental o la más información en la entrada específica de este podcast que hacemos siempre en Un Gran Viaje. Yo me queda la curiosidad porque antes hablando con vosotros, a Eva también tuviste la mala suerte de que te robaran las cámaras. ¿Cómo se queda uno y qué hace después de un robo de algo tan valioso como era para vosotros las cámaras con un objetivo casi profesional que teníais? Pues chafadísimos, Pablo, porque fíjate que después del robo de Dani, que fue casi al principio del viaje, pues estábamos tirando con mi cámara y bueno, es cierto que mi cámara no es o no era de tan alta gama como la de Dani, pero bueno, nos daba la suficiente versatilidad como para poder seguir el viaje, porque habíamos estado mirando precios de cámaras, pero en realidad nos salía más caro, luego con el tema de garantías era complicado y entonces Dani estaba esperando hasta regresar. Y fue pues como creo que un mes y medio antes de finalizar el viaje que robaron la mía y de repente que nos íbamos a ir a San Pedro de Atacama para hacer la ruta por el Salar de Uyuni, que yo ya la había hecho, pero tenía muchas ganas de compartirla con Dani.
y ahí nos quedamos sin cámara y fue como, uff, ¿qué hacemos? Qué mal. Y nada, al final cancelamos ese cruce. Yo que soy tan fan de San Pedro de Atacama, decidimos que no íbamos y decidimos, nada, pasar a Bolivia y tirar de teléfonos móviles. Y al final en Bolivia igual nos fuimos al Salar de Uyuni. Sí. Fue así todo un poco pues sobre la marcha, pero volveremos con cámaras. Sí, sí. A ver, estuvo muy bien la experiencia, y yo tenía muchas ganas de ver el Salar de Uyuni, pero es cierto que los primeros días yo estuve con el punto de que le den al salar. Ya. Paso. Pero después ya me entró un poco la coherencia de, vamos a ver. Claro. No. O sea, hay Sí. que aprovechar la otra circunstancia del viaje. La cámara no es solo. A pesar de que era mi cámara, Dani lo llevó peor, porque sí que es cierto que yo en eso soy más de, bueno, da igual, no tenemos las cámaras, pero los recuerdos y el disfrutarlo no nos lo va a quitar nadie. Y yo quiero que veas este sitio porque es muy bonito. Ya, pero sin la cámara es como, bueno, da igual, tenemos los teléfonos y además, mira, si no hay que hacer fotos, pues tenemos más tiempo para hablar. Porque al final muchas veces estamos ahí foto y no hablamos entre nosotros. Entonces... Entre Bolivia, que es donde está el Salar de Uyuni, entrasteis a Chile, supongo, que es donde pasasteis más tiempo junto con Argentina. ¿Qué os cautivó de esa zona? Bueno, yo es que de Chile a priori ya te digo que soy una enamorada nata, porque es uno de los países que mejor conozco y tuve la suerte de que me mandasen ahí a trabajar una temporada. Así que en este caso estaba en el norte, cerca de San Pedro de Atacama, por eso me iba ahí muchas veces de fin de semana. Y es un país que me fascina porque de norte a sur tiene tantas variantes naturales y culturales que me parece muy, muy interesante. Ahí os movíais en transportes públicos, improvisando la ruta, supongo. Sí. Sí, ahí estuve. En Argentina hicimos bastante dedo, en Chile no hicimos tanto, pero por ejemplo en Carretera Austral nos movíamos en transporte público porque la verdad es que era bastante sencillo y también porque había muchísimo mochilero en la Carretera Austral, chileno Sí. en este caso, jóvenes chilenos que se lanzan a la Carretera Austral y casi había momentos donde tendrías que hacer cola sí. para hacer dedo y claro, era como, no, es que no voy a hacer cola por hacer dedo. Varía un poco el concepto de mochilero de lo que nosotros entendemos, creo, en Europa como mochilero y lo que entienden como mochilero en Chile o en Argentina. Ellos es como, cabros, tengo 50 euros para recorrerme la Carretera Austral. Y ahí se van a puro dedo y comen y se comentan entre ellos súper orgullosos de, nada, llevo una semana comiendo puro arroz. Pero bueno, están motivadísimos porque tienen, yo qué sé, 19, 20 años y mira, se recorren igual la carretera. Entonces les da igual hacer cola. Sí, y sin miedo de hacer autostop, que en España la verdad es que le tenemos bastante respeto, por no decir miedo a esto. De hecho, hicimos un podcast colaborativo con testimonios de muchos viajeros, el número 23, para quien quiera escucharlo, en el que hablábamos de lo mejor y lo peor de viajar en autostop. ¿Cuáles han sido vuestras experiencias digamos, el balance de viajar a dedo? A mí en general hacer dedo me gusta mucho, básicamente porque como me gusta hablar hasta con las piedras, pues claro, dentro de un coche de alguien ajeno que no conozco de nada, pues lo que puedes hacer es básicamente hablar. Y en Argentina fue, por ejemplo, muy interesante porque en cada coche donde te subías, los argentinos, ya fuese de un color político u otro, ellos te contaban abiertamente todo el panorama del país, con lo cual te ibas enterando de todas las circunstancias políticas de la crisis argentina, sí. De todos los colores y de todas las formas. Y era bastante divertido esa forma de información autoestopista y bueno, aparte del hecho de que muchos eran camioneros, que bueno, que te subían al camión, estabas ahí con ellos haciéndoles compañía, se notaban también agradecidos porque tenían ahí una presencia con la que compartir la tirada de kilómetros que se hacen. Entonces, bueno, pues era como una simbiosis la que se hacía ahí en esos momentos de autostop. Y aprendimos los puntos de vista de los kirchneristas, los macristas y los peronistas. Así que...
Sí, con lo bueno eso de poder transmitir todo en el mismo idioma, ¿no? Yo, donde he hecho más autostop fue en Turquía, en Georgia, y la verdad es que te quedabas a medias en todas las conversaciones, por no decir en lo básico, ¿no? Entonces, a no ser que alguien hablara muy, muy, muy bien inglés, incluso en esos casos que no es nuestra lengua materna, pues no llegas al nivel de profundidad, bueno, que para mucha gente han surgido verdaderas amistades a partir ¿no? de trayectos en coche. Luego fuisteis después de Chile, fuisteis Bolivia y fuisteis tirando hacia Paraguay, uno de los países menos visitados de Sudamérica. ¿Qué os encontrasteis por allí? Pues nos El encontramos Chaco en todo su esplendor. Sí, en todo su esplendor. Teníamos bastantes ganas de Paraguay, precisamente por eso, porque es de los menos conocidos. Teníamos ganas también por varios amigos, por Lucía Rubén, de Algo que Recordar, Moni Vareiro, que ella es paraguaya, es una periodista que vive ahí en Paraguay. Y bueno, en este caso íbamos a visitar a Mónica, pero antes el paso previo iba a ser el Chaco. Y ahí pues tuvimos la suerte, también a través de otro amigo argentino, Juan Villarino, que nos pasó un contacto de una familia menonita, de alemanes. Bueno, en este caso no son alemanes porque ellos proceden de Canadá, en esa zona, pero bueno, son como colonias alemanas dentro del Chaco paraguayo y estuvimos un par de días conviviendo con ellos y fue una experiencia también muy, muy peculiar porque de repente te encontrabas en un lugar de Sudamérica con unos tintes totalmente europeos, alemanes. Era un contraste bastante potente. Y la verdad es que Paraguay en general fue un corto espacio de tiempo que estuvimos, pero las experiencias quizá las más bonitas en este caso sí que fueron humanas puras y duras, porque estábamos totalmente abiertos a queremos saber de este lugar y queremos saberlo de la gente que habita aquí. Y ya sea a través de Mónica y amigos de Mónica, ya sea a través de esta familia menonita, la verdad es que tuvimos unas experiencias humanas muy, muy bonitas. ¿Cómo conocíais a la gente? Aparte de estos contactos que me decís, ¿usabais alguna red de alojamiento o, no sé, a través de las redes sociales os escribía gente? ¿Cómo os poníais en contacto con la gente? ¿O eran encuentros casuales? Casuales, Sí, más sí. casuales, sí. El viaje fue casi todo por más el azar y a lo que nos llevase y a lo que conociésemos y de ahí pues una persona derivaba a otra y fue así más el viaje, la verdad. Sí, y a lo Fue, mejor una persona nos decía, ah, no conocen esta parte, pues vayan y íbamos ahí. Terminamos, de hecho, en la zona de las misiones jesuíticas y, y fue casi por recomendaciones de terceros que nos fueron llevando de un pueblo para otro porque no teníamos ningún plan previo y sí. sí, no, a ver, ahí el boca a boca y el dejarnos llevar fue tan efectivo como que descubrimos el lugar simplemente por las recomendaciones de los que más saben de ahí, o sea, de la gente local. Sí, sí, sí. El blog de Dani, antes lo he mencionado, se llama Un viaje creativo y yo creo que dice mucho de tu forma de viajar. Ahora mencionabas de el azar, ¿no? Y los encuentros con la gente. ¿Qué crees qué es ser creativo a la hora de viajar y qué aporta? ¿Por qué debemos o por qué te gusta ser creativo cuando viajas? ¿En qué consiste? Bueno, la palabra creativo, que de un tiempo a esta parte ha sido muy utilizada y sobeteada, básicamente para mí es simplemente el que mientras tú estás viajando dejes que tu propia inspiración o tus propias sensaciones sean las que te vayan dejando un poco guiar. El crear con un viaje, para mí, desde mi punto de vista, es que en el propio proceso del viaje yo sea capaz de construir algo, ya sea una relación con una persona, ya sea un escrito, una obra audiovisual, puede ser múltiples formas las de crear. En este caso, en el viaje de Sudamérica, había una forma inicial que iba a ser en forma de documental, que eso no se llevó a cabo, pero
fue creativo en el sentido de que nos fuimos construyendo el propio recorrido en base a una idea inicial, que era el conocer las comunidades originarias, y esas propias comunidades originarias nos dieron ya la inspiración, por así decirlo, para seguir moviéndonos en el viaje. Entonces es como un viaje que se autoalimenta, se retroalimenta, simplemente por dejarle moverse, por dejarle respirar. Y en este caso, pues para mí eso fue el viaje creativo de Sudamérica. Vosotros que vivimos, yo también, del mundo del turismo y demás, ¿cómo habéis visto la situación en esos países? ¿Creéis que el turismo es positivo para los países que recorristeis o pervierte un poco a la gente, la cultura local, haciéndola, no sé, más, no sé si se podría decir más uniforme cada vez? Habláis de esto, de los originarios, de los menonitas, y yo muchas veces pienso, ¿cómo les debe afectar, ¿no?, nuestra presencia, el turismo masivo? En fin, no sé si tenéis una visión un poco negativa o positiva del asunto. Yo creo que es complicado sacar una conclusión porque sí que es cierto que el turismo en muchas zonas, véase por ejemplo Patagonia, pues favorece a muchos dueños de hospedajes o empresas de actividades. Creo que quitando zonas como por ejemplo el Parque Nacional de Torres del Paine, que ya tiene control de acceso y aforos por masificación, el resto de zonas como son zonas caras y a las que es difícil llegar, ya eso limita el número de turistas. No me parece que en Sudamérica haya tanto turismo dentro de lo que yo conozco o que esté tan masificado como he llegado a ver en zonas del sudeste asiático, donde creo que ya casi se pervierte, porque ya que pierda la esencia o no, digamos, que es algo que no me gusta decir, una población original, porque al final muchas veces escuchas de, bueno, es que yo estuve aquí hace unos años y era mucho más guay porque no tenían luz, vivían cogiendo calderos de agua, es como, ya, pero tú en tu casa quieres luz y quieres agua Claro. corriente, ¿no? Entonces, deja a la gente también que pueda tener acceso a comodidades y a cosas básicas. Por lo que, eso, pero sí que veo que creo que quitando, bueno, en algunas zonas de Bolivia, pero yo creo que es porque son zonas más empobrecidas, pues hay más gente que te intenta engatusar, ¿no? Con esos tejemanejes de que si te llevo aquí a una excursión y de repente te digo que son 5, pero luego aparecen 7, bueno, de estos chanchullos como los que te hacen en Asia. Alguien que esté escuchando esto y que esté empezando a soñar con hacer un viaje parecido al vuestro, ¿tiene que ahorrar mucho dinero? O dicho de otra manera, ¿sabéis cuántos gastasteis al mes o es muy caro viajar por América Latina? Yo creo que lo calculamos, pero ya no me acuerdo. Pero no había sido, yo no sé si fueron menos de 1.000 euros al mes o algo así, calculando todos, o sea, sin cortarnos, porque realmente sí que es Sí. cierto que tampoco derrochábamos, o sea, no nos íbamos a hoteles de 5 estrellas. En algún momento sí que nos dimos algún capricho, pero normalmente nos quedábamos en hospedajes con nuestra habitación privada que estuviese limpita y tipo, a ver, carretera austral eran 25 euros la noche, creo, por persona en casi todos los sitios, como 15 lucas. Y luego sí comer, tampoco teníamos grandes gastos más que transporte, alojamiento, comida Sí, y no, puntualmente alguna excursión. también en alojamientos utilizábamos depende del momento, unas redes, que sí, Ah, claro, utilizábamos, sí, de intercambio de casas, lo utilizamos bastante. Entonces eso también, claro, no. ¿Cómo es posible? ¿Tenéis una casa que podéis intercambiar? Teníamos de la mía que yo había intercambiado previamente y, Ah, y entonces pues por ahí teníamos puntos acumulados que se podían emplear posteriormente para intercambios. claro. Sí, o sea, no eran intercambios Claro, no eran directos de bidireccionales. casa por casa. ujú. Ahora, si yo tengo acumulados puntos, puedo hospedarme por puntos, no por Sí, sí, ceder sí. mi casa en este Qué guay. momento. ¿Decidisteis volver 8 o 9 meses después? No me ha quedado muy claro. ¿Por qué? ¿Os cansasteis del viaje? ¿Porque era el momento de volver? ¿Se os acabó el dinero? ¿Qué? En realidad, cuando estábamos en Santiago de Chile, yo tenía que hacerme una revisión médica rutinaria y, bueno, me encontraron ahí un problema en el útero, así que me recomendaron que volviese a España para revisarlo bien y había un plazo determinado que eran 3 meses para hacer la siguiente prueba, así que nos vinimos para que yo me pudiese hacer las pruebas, finalmente me operaron, todo está bien.
pero sí que, o sea, era una razón de peso suficiente como para decir, tenemos que volver. Sí, sí. Y desde entonces, bueno, habéis estado viviendo juntos, si no me equivoco, en Galicia y ahora seguís a tope con vuestros blogs porque os habéis decidido a reorientar vuestras carreras profesionales y, si no me equivoco, en estos momentos estáis escribiendo artículos, generando contenidos para otras revistas, medios de comunicación varios. ¿Cómo está siendo esta experiencia? ¿Satisfactoria? ¿Gratificante? ¿Ha sido un suplicio? Porque ha sido el trabajo de muchos años de trabajo, si no me equivoco. Sí. Sí, en este caso, bueno, Eva lleva con el blog más tiempo. Tú empezaste en 12. 2012, yo empecé en 2015. Pero sí, en ambos casos llevamos pues trabajando unos cuantos años ya como enfocando el blog, en los blogs en este caso, para de una forma un poco más profesional para vivir a través de él y de otras cosas que salgan a raíz de ello. Y la verdad es que ahora mismo nos encontramos bastante a gusto con la decisión, mal que bien de que ahora mismo el momento del turismo no es el mejor del mundo, pero, pero bueno, la decisión desde luego nos hace estar justo en una sensación de estamos como queremos y donde queremos, dedicando las horas de trabajo a algo que nos gusta, que en algunos momentos no nos supone siquiera a lo mejor el concepto de estoy trabajando, que para nosotros es trabajo, pero a veces que no lo notamos como tal, porque es algo que se mezcla mucho con el disfrute, porque es viajar, es contar, es escribir sobre algo que te ha gustado. Y el combinarlo con escrituras fuera de los blogs, ya sea en otras plataformas digitales, en revistas, etcétera, pues le da un extra también por el tema de poder escribir con otro tipo de voces, otro tipo de tonos, también que duda cabe también el que sirve de altavoz, porque dependiendo de la revista, pues tiene más alcance que mi propio blog en este caso. Y eso también es muy satisfactorio por el hecho de que, bueno, pues mira, estamos teniendo una mayor repercusión de lo que escribimos, puede llegar a más gente y pues tiene esa doble satisfacción. Así que, por así decirlo, ahora estamos muy, muy, muy a gusto con la situación, pese a coronavirus Sí, sí, mediante. sí, sí. Me alegra mucho oírlo. Y os quería preguntar, y el tiempo poco a poco se nos está escurriendo de las manos y acabando, Eva, ¿cómo fue, qué sensaciones después, apartando el tema de la salud, que ya nos has comentado que todo ha ido bien, el regreso después de este segundo gran viaje, eh, ¿cómo fue comparado con el primero? Supongo que el hecho de tener eh, ahora proyectos profesionales relacionados con el viaje lo hizo más llevadero, ¿o no? Sí, sin duda, eso y que, bueno, ahora cuando quiero recordar algo del viaje, pues lo hablo con Dani, pero no tengo, o sea, sí que es cierto que tras haber vivido la primera vez como la sensación de frustración y que yo creo que además es una sensación un poco egoísta, ¿no? De, bueno, a nadie le interesa lo que me ha pasado durante un año. No, no es eso, simplemente es que la gente tiene otros intereses que son más importantes que tú y es natural. Entonces, creo que ahora veo las cosas de otro modo y bueno, en el regreso obviamente me preguntaron pues mis amigos y todo el mundo qué tal, muy bien, y en algún momento si me preguntan por un destino concreto pues les cuento, pero tampoco me obsesiono con tengo que contar esto, no, porque muchas de las historias las he contado en el blog o en otros medios cuando es a lo mejor para hablar más de originarios o lo cuento a través de stories, entonces quien quiera saber un poco más pues lo tiene ahí y no hay necesidad tampoco de invadir a terceros, así que sí, mucho mejor. Bueno, pues seguiremos en cualquier caso atento a las redes sociales y a ver qué sorpresas nos traéis ambos. Y me gustaría acabar simplemente preguntándoos, seguramente mucha gente os escribe pidiendo ayuda, consejos para hacer un gran viaje. ¿Cuáles son las dudas o las preguntas que más os suelen hacer y cuáles son vuestras respuestas a ellas? Bueno, en mi caso, lo que más me preguntan es sobre todo por si es chica viajando sola,
en referencia a peligros y a mi experiencia personal, que yo reconozco que soy una persona súper confiada. También es verdad que soy cauta, o sea, cuando viajaba sola, pues evitaba en la medida de lo posible estar en sitios peligrosos por la noche. O sea, al anochecer me iba a guardar al alojamiento. Sí. Pero también soy bastante despreocupada y le doy poca importancia a lo que me pueda pasar, para ser honesta. Entonces, mi medición de los peligros puede ser un poco desproporcionada o poco acorde a la realidad. A veces no me doy cuenta, pues me roban y me robaron y no me enteré. Es que es así. Y a veces paso por la vida como van cayendo las cosas detrás y de eso que se te va derrumbando el suelo y no eres consciente, ¿no? Pero como nunca me ha pasado nada así súper dramático, pues soy un poco más despreocupada, pero sí, mayoritariamente yo creo que es tema de seguridad, viajar siendo mujer y viajar sola. Sí, más o menos son las preguntas típicas de pues, la inseguridad, el miedo, dar el paso a hacerlo. Esos son más o menos el tema económico, que ahí es donde muchas veces yo digo, no te puedo ayudar porque cada circunstancia económica y cada país y cada recorrido es distinto. Claro. Ahí sí que la respuesta es un poco más, no puedo aportar mucho, pero en la parte de los miedos, pues en el caso de autostop, por ejemplo, yo siempre digo, el autostop yo lo he hecho en muchísimas partes del mundo, hay gente que solo viaja haciendo autostop y hasta el día de hoy no le ha pasado nada, tanto ya sea chico o ya sea chica. Entonces, ahí es donde muchas veces yo, cuando va un poco la pregunta por ese estilo de cómo me transporto, autostop, etcétera, yo les digo, lánzate, hazlo y en el momento en que lo hagas ya vas a ver que te va a gustar. O sea, no es nada tan arriesgado y los casos que pueda haber de que ha ocurrido o malas noticias, pues son contados. O sea, igual que los aviones que se estrellan en el planeta, pues son contados. O sea, con la cantidad de aviones que vuelan. Entonces, no, en ese sentido sí que le soy muy claro a la gente. Bueno, pues con estos consejos en positivo solo me queda preguntaros y reconfirmar vuestras redes sociales o página web para que los oyentes de este podcast, si quieren tomar nota y empezar a seguiros, pues que lo puedan hacer. ¿Cuáles son? Pues bueno, mi blog es Un Viaje Creativo y en redes soy Dani Queral, con K. Y el mío es Una idea, un viaje, y en todas las redes soy Una idea, un viaje. Una chica que lo pone fácil, hombre, Dani, por favor. Joder, empecé poniéndome con el nombrecito ahí, seudónimo mío, y dije, bueno, pues nada, venga, pues sigo ahí con el seudónimo. Haciendo marca, eso es, pero en fin. Bueno, muchísimas gracias a los dos, de verdad, por vuestro tiempo, por haber compartido tantas intimidades. La verdad es que antes de empezar esta grabación yo les preguntaba o les comentaba, oye, si en algún momento hay alguna pregunta indiscreta o algún tema que no lo sea, pues decídmelo. Muchísimas gracias por haber sido tan abiertos y sinceramente creo que hablar así puede ayudar a muchos viajeros y viajeras que estén en situaciones o hayan estado en situaciones parecidas a las vuestras y que no se atrevan a dar ese pasito para empezar su gran viaje. Así que bueno, muchísimas gracias Dani y Eva y espero que nos veamos bien prontito. Muchas gracias a ti, Pablo. Gracias, Pablo. Seguimos en contacto. Un saludo. Un abrazo. Chao, un abrazo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.